¿Cómo se forma un paisaje? Esta puede parecer una pregunta sencilla, o quizá tan siquiera nos la hemos planteado. Cuando caminamos por escarpadas montañas, atravesamos profundos valles o perdemos la mirada en llanuras infinitas, simplemente nos dejamos llevar por escenas amables, bellas, impactantes y no pensamos en nada más. Detrás de cada paisaje hay una historia, un relato trágico, dramático y violento protagonizado por la naturaleza. Cada cumbre esconde una herida hecha por un terremoto. Las piedras hablan de un pasado vivido a varios kilómetros de profundidad, con temperaturas extremas y presiones inimaginables. Es la doble cara del planeta Tierra, una superficie impactante que parece modelada a cincel y gubia, y un pasado forjado a base de erupciones, terremotos y fenómenos parecidos al fin del mundo. Acontecimientos que ningún ser humano conoció, pero que el geólogo Javier Fernández y el minero Ángel González quieren desvelar. Nos encontramos a las puertas de la Cabrera Leonesa. A mi espalda podemos observar el conjunto de rocas volcánicas sobre las que se erige uno de los símbolos de esta zona de la provincia de León, el Sagrado Corazón de Truchas. Es un conjunto de rocas volcánicas que se formaron hace aproximadamente unos 460 millones de años. Estas rocas se formaron a partir de unos magmas que salían a través de fracturas de las profundidades terrestres y que, en contacto con el agua del océano que cubría toda esta zona de la provincia de León durante el periodo ordovícico, dieron lugar a grandes explosiones, erupciones volcánicas que denominamos hidromagmáticas, por ese contacto entre el agua muy fría y el magma caliente, que debió de producir grandes explosiones y que hoy queda registrado en esta zona de la comarca de la Cabrera. Existen huellas, que son estas rocas volcánicas de hace 460 millones de años, y que vamos a poder observar en detalle en esta zona de la provincia. Ambos investigadores defienden que la Sierra de la Cabrera esconde las pruebas de que este suelo fue un día el fondo de un mar, pero que también estuvo sometido a violentos terremotos y a un sinfín de cataclismos. Descubrir las cicatrices de aquellos acontecimientos podría convertir a este territorio entre León y Zamora en un espacio único. Ahora mismo lo que estamos viendo aquí son los restos de antiguas barras arenosas, sedimentos que procedían de las zonas continentales y que eran llevados por los ríos hacia el mar, depositándolos en una gran cuenca, una cuenca oceánica. Esos sedimentos iban poco a poco sumergiéndose en el fondo marino y nuevos sedimentos que llegaban a la cuenca iban depositándose encima, de tal manera que el espesor de esa cuenca iba aumentando y con ello también la presión, la temperatura y la compactación que sufrieron esos sedimentos para transformarse finalmente en roca y posteriormente, con la deformación y el aumento de la presión y la temperatura en profundidad, pudiesen dar lugar a un nuevo tipo de roca que es cuarcita, una roca metamórfica de bajo grado metamórfico que se ha producido por el incremento de la presión y la temperatura en esa cuenca sedimentaria durante un proceso de deformación como consecuencia del metamorfismo. Nos encontramos a 200 kilómetros del mar Cantábrico y del océano Atlántico, pero Javier y Ángel están convencidos de que el suelo que pisamos hace millones de años estuvo completamente cubierto de agua y que albergó variada vida acuática. Pronto las huellas de la presencia de aquella vida se dejan ver. Mira, cantidad de huellas que hay. Sí, aquí están, fíjate. Es impresionante, ¿no? Poder ver el fondo marino como si estuviésemos en él.
Exactamente. Y esto es una huella más de todo lo que albergan estas rocas. El pasado de nuestra provincia. Fíjate, Ángel, aquí quedan las huellas sobre la superficie de lo que debió de ser la pista de un gusano que en un momento dado, cuando las condiciones no eran apropiadas, se enterraba en la tierra para buscar alimento o para protegerse del oleaje, por ejemplo, del fondo marino, y dejaba estas huellas aquí en la vertical, que son los restos de la actividad biológica. Hay Aquí mucha. se ve muy bien, son pistas. Pueden tener, fíjate, hasta más de 20 centímetros de profundidad en lo que era antes el sedimento. Es curioso. Estamos caminando en lo que hace aproximadamente unos 460 millones de años debió de ser un océano. De hecho, los restos que podemos observar corresponden con antiguos sedimentos que, a través del enterramiento que han sufrido a lo largo del tiempo, se han ido transformando por efecto de la presión y la temperatura en una roca diferente a ese sedimento original. Es lo que llamamos una roca metamórfica, pero que tiene un grado de metamorfismo muy bajo, lo suficientemente bajo como para que los restos de los fósiles puedan ser preservados. Y en este punto donde estamos ahora mismo podemos identificar los restos de antigua actividad biológica que debió de surcar esos mares de edad paleozoica. Mira, fíjate, este Claro, fragmento que tenemos aquí es justo la parte vertical. El espesor que había de arena. Eso es decir, la parte superficial, lo que es el techo del estrato, y luego en el La interior profundidad de... la profundidad a la que alcanzaba. Y por aquí entraba y se ve perfectamente la marca que dejaba en el momento que trataba de desplazarse para alimentarse en el fondo Claro, arenoso. comían ahí. O sea que nos está proporcionando mucha información sobre el modo de vida de estos gusanos. Y en algunos son de 20 centímetros y en este, por ejemplo, es más pequeñito, pero varía mucho, lo cual nos quiere decir que el tamaño del organismo y las necesidades que podía tener en ese momento también varían. Yo donde he visto de estos fósiles también suele haber otros tipo crucianas y demás. En esta zona tiene que haber alguno. Vamos allá, a ver si los vemos. Creo que hay dos capas de arena, ¿eh? Creo que se dividen ahí. Aquí, Sí. aquí pueden llegar. De Porque todas si formas, no- fíjate que este va continuo hasta abajo, ¿eh? Vaya bichejo más O sea largo. claro, ellos profundizan, es como una taladradora. Claro. Y si no hay corrientes, pues sigue la misma y línea. en el momento que, porque estos bichos son sedimentívoros, entonces se está alimentando del sedimento y lo que va haciendo es, va desplazando la arena y al desplazarla la va rotando y por eso genera estas estructuras cónicas, que es lo que os decía de las alas de Dédalo, que cuando se pone así Dédalo las alas se estiran y entonces genera como unos pliegues que son los mismos que se ven aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese nombre que tiene Dédalo viene de la mitología griega. Ícaro entra en competencia con Talos y entonces su padre, Dédalo, decide matar a Talos para que no tenga competencia con su hijo y lo arroja por un precipicio, y al arrojarlo las alas se estiran y es precisamente esas alas estiradas de Dédalo lo que le da el nombre al organismo. Aunque su objetivo es localizar más presencia de aquella vida pretérita, Javier y Ángel se topan con un hallazgo sorprendente: la prueba de que aquel fondo marino vivió al menos un momento convulso que lo cambió para siempre. Tenemos aquí las huellas de... Mira, aquí hay alguna. Aquí hay alguna. Aquí hay un pliegue que está. Esos son. Aquí tenemos las huellas de los terremotos. Aquellos seísmos dejaron huellas que millones de años después se manifiestan en peculiares rocas. La tendencia natural de los sedimentos es a depositarse horizontalmente en los fondos marinos. Eso genera una serie de laminaciones planoparalelas, horizontales. Aquí, en este punto, esas laminaciones internas del estrato se han deformado, generando unas láminas concéntricas, como las que vemos aquí, que rompen la tendencia natural a sedimentarse, a depositarse horizontalmente de esas capas. Algo ha sucedido en un momento dado durante el proceso de depósito de estos sedimentos, que hoy son rocas metamórficas, que ha contorsionado todas las laminaciones internas que presentaban. Lo que nosotros relacionamos con un evento catastrófico que se produce inminentemente, de forma súbita, rápida, que lo que hace es disturbar o romper
la tendencia horizontal. La tendencia natural de los sedimentos es a depositarse en el fondo de las cuencas horizontales. Sin embargo, aquí que podemos tener lo que sería un estrato que originalmente estuvo horizontal, hoy está inclinado. Y esta inclinación se debe, entre otras cosas, a las fuerzas tectónicas que han actuado a lo largo del tiempo sobre estas rocas. Aquí tendríamos el muro del estrato, la parte inferior, y en la parte superior tendríamos el techo del estrato. Y en medio, como son barras de arena, se pueden producir laminaciones, como en este caso, y que serán después las que de una forma rápida, súbita, catastrófica, han terminado generando unas estructuras concéntricas donde se rompe esa homogeneidad del estrato, como estamos viendo, y se generan estructuras concéntricas. Esta deformación que sufren las láminas del estrato se produce por un fenómeno de licuefacción. Básicamente ese fenómeno se genera cuando un sedimento que no está todavía litificado, no se ha convertido en roca y está húmedo, contiene una gran saturación en agua, en un momento dado se genera un esfuerzo muy rápido, por ejemplo cuando se produce un terremoto, las partículas de ese sedimento vibren en consonancia, todas ellas con la misma amplitud, pasa de ser un sólido a ser un líquido. Javier Fernández quiere demostrar cómo fue aquel proceso que transformó la piedra en una sustancia moldeable. Para ello improvisa un pequeño laboratorio en la orilla de un río para recrear el cambio de estado de aquellos materiales. Este mismo proceso, que se denomina licuefacción, que vamos a mostrar a continuación, es el mismo que pudo haber ocurrido para dar lugar a las estructuras que se han formado probablemente cuando el sedimento del fondo marino estaba todavía empapado en agua y su comportamiento era muy diferente al de una roca sólida compacta. Tengo material aquí muy poco humedecido que forma un agregado directamente de arena y tengo otra parte que está empapada en agua. Lo que vamos a observar es que mientras si nosotros, por ejemplo, en la playa pisamos sobre la arena, si no está muy mojada, podemos dejar la marca de nuestra pisada, pero si está muy mojada y hacemos un movimiento rítmico y rápido, lo que podemos observar es que el comportamiento de esa arena cambia completamente y en vez de mostrarse como un sólido, se está comportando como un líquido. Este proceso es lo que llamamos licuefacción y se genera cuando se producen movimientos muy rápidos que pueden estar desencadenados por terremotos, por ejemplo, en zonas donde el material geológico está empapado en agua, como pueden ser, por ejemplo, los fondos marinos. Ángel y Javier siguen buscando las pruebas de que aquel fondo marino, sometido a las más intensas fuerzas de la naturaleza, fue también el escenario de una vitalidad primitiva. El otro tenemos que buscarlo, pero creo que está ahí donde está la cruciana. Aquí hay una cruciana también. Mira, Ángel, aquí tenemos una cruciana. Sobre aquel lecho vivieron especies ya desaparecidas de la faz de la Tierra, pero que al igual que los frágiles dédalos, dejaron sus marcas. Estos fósiles podemos leerlos de la siguiente manera. Lo primero es localizar dónde se encuentran. Aquí lo que estamos viendo es un contramolde de la estructura del paso del trilobite. Y lo estamos viendo en lo que se denomina el muro del estrato, en contraposición a lo que sería el techo, que sería la parte superior. De tal manera que la presencia de cruces de estas huellas nos permiten interpretar desde un punto de vista cronológico, pero también espacial, por dónde circuló ese organismo y en qué momento lo hizo. Cuando una de las huellas es cortada por la otra, nos está indicando que el organismo volvió a pasar probablemente por esa misma zona, pero posteriormente a la primera vez que realizó el pase por esa zona. Los fósiles se producen, en este caso, por una acumulación de sedimento en el hueco que ha dejado la pista. Es como si nosotros fuésemos a la playa, muy cerquita a la línea de costa, paseásemos por la arena y dejásemos nuestra huella. Cuando viene de vuelta el oleaje, tapa con sedimento esa huella y puede existir la oportunidad de que se preserve si las condiciones que llamamos, en este caso, sedimentarias, o en el caso de los fósiles, tafonómica. Creo que había otra ahí. Hay una roja muy guapa por ahí, ¿eh? Sí, pero creo que estaba en esa de ahí. ¿No será esa de ahí? Tiene pinta, ¿verdad? Mirad esa roca.
Ahí, ahí. Ah, mira, mira. Y ahí está. Ahí está, ahí. Esto lo importante es la información que nos da sobre el organismo, el medio de vida del organismo, el ambiente en el que vivía el organismo y las condiciones climáticas. Entonces aporta mucha información a los paleontólogos que permiten reconstruir esos escenarios en los que vivían estos organismos. Y todo ello simplemente a partir de los restos de una traza fósil, porque esto no es el fósil en sí mismo, es lo que se denomina ignofósil, es la huella o la señal que dejó el organismo durante su desplazamiento por el fondo oceánico. Aquí se cortan dos. Entonces, ¿el bicho por dónde pasó primero? Primero por aquí y después pasó por la de arriba. Entonces, esto ya nos está dando un criterio cronológico. El organismo estaba buscando alimento y en ese proceso la forma de hacerlo era pasar varias veces recorriendo el mismo espacio para aprovechar la máxima superficie y poder alimentarse. Estamos hablando de las pistas que realizaban los trilobites, que eran artrópodos de tiempos pretéritos, del pasado, de época del Ordovícico, hace aproximadamente unos 460 millones de años. Aparecieron un poquito antes, en el periodo Cámbrico, hace aproximadamente unos 540 millones de años, y estuvieron sobre la superficie de la Tierra hasta la edad del Pérmico, es decir, hasta aproximadamente unos 270 millones de años, que es cuando los últimos trilobites desaparecen de la faz de la Tierra. Básicamente lo que estamos viendo son dos estructuras a modo de surco que son producidas por las patas del organismo cuando se está desplazando por el fondo oceánico. Gracias al tamaño de estas señales podemos saber aproximadamente el tamaño que tendrían. Es ligeramente proporcional a la anchura de la marca. Ese organismo podría ser de este tamaño aproximadamente, muy pequeñito, podría ser una cría de trilobite. Bueno, Ángel, y aquí habías visto algo, ¿no? También. Sí, aquí hay Daedalus y más arriba también hay otra piedra grande. Sí, sí. Fíjate qué maravillas. Está completamente lleno. Hay muchísimos. Es todo un nivel de fósiles, de restos. Tienen diversos espesores, ¿eh? Aquí son más... ¿Sí? Es la capa mucho más estrecha que allí. Este tiene un nivel hasta aquí, casi de un palmo. Claro, eran los niveles de arena que se iban formando. Estos niveles donde nos encontramos son los restos de los sedimentos que se depositaron en un antiguo océano lleno de vida. De hecho, estamos observando los restos de la actividad de organismos llamados Daedalus, que eran como unas especies de gusanos que vivían en estos fondos marinos arenosos. Estos niveles que se depositaban horizontalmente en los fondos del mar se transforman en rocas metamórficas de muy bajo grado metamórfico, cuarcitas, que se inclinan debido a la deformación y forman incluso estructuras como aquella que podemos ver allí, con unos pliegues. Y en este caso, los restos que estamos viendo en este entorno, que son grandes bloques de roca, proceden de estos estratos verticalizados que en los últimos miles de años, durante el periodo Holoceno en el que nos encontramos, el Cuaternario, debido a la acción del hielo a través de estas fracturas que estamos observando aquí, ha ido rompiendo, desgajando esos estratos en bloques y generando estas acumulaciones al pie de las paredes verticales que observamos a nuestro alrededor, que constituyen lo que denominamos coluviones. Huellas de terremotos, vestigios de extintas formas de vida, incluso rastros dejados por las mareas. Las huellas que hay en la Sierra de la Cabrera se plasmaron sobre la arena, pero ¿cómo es posible que aquellas arenas se hayan convertido en piedra sólida? ¿Qué tipo de energía es capaz de generar la naturaleza? ¿Qué es lo que pasa? Esto es la arena de la playa, pero tenemos que pensar que cuando esto se deposita, por ejemplo, en el fondo de un océano, debido a diferentes procesos y el paso del tiempo, cuando nuevos estratos se sitúan por encima cubriendo ese material
que queda en zonas más profundas se va compactando, va perdiendo los fluidos internos que presentan los poros y se va generando, con la pérdida de agua, un proceso de compactación que transforma el sedimento arenoso en una roca arenisca. Si el proceso continúa y aumenta la presión y la temperatura, esa arenisca se puede transformar en una cuarcita como estas que estamos viendo aquí. De hecho, en esta roca todavía podemos ver las laminaciones de los distintos niveles de arena que se han depositado unos sobre otros, una cuarcita, que sería la roca metamórfica que procede de los granos de arena que se han depositado en el fondo de un océano. Mira, ahí se ve bien la capa, fíjate. Sí. Aquí tenemos un nivel, un estrato como este, de mayor espesor, luego otro más fino, aquí se ve muy bien, ese de ahí, este un poco más grande, este de aquí que tiene aproximadamente un palmo y luego ya este más grande. Se ve muy bien que el organismo estuvo por aquí, cuando estaban los fondos marinos. O sea que aquí tenemos diferentes tamaños de estrato. Sí, sí. Diferentes espesores, que básicamente lo que nos está diciendo es que son momentos en los que había más sedimento que llegaba a esa plataforma continental y se depositaba en los fondos. Muy bien, es impresionante. Cuando llueve, el agua se introduce a través de las primeras diaclasas o fracturas que se han abierto en la roca. Se introduce por aquí y durante la noche, cuando baja la temperatura, por debajo de cero, ese agua se congela, aumentando su volumen y produciendo dilataciones en la roca que van abriendo poco a poco esas fracturas hasta generar bloques que se independizan y caen al pie de los estratos. Esta actividad es típica periglaciar, se ha producido en los últimos miles de años, durante el periodo Holoceno, simplemente con la mera actividad de agentes atmosféricos que está trabajando día tras día hasta ir poco a poco fracturando la roca y acumulándola al pie de estos. Cuando estos bloques de roca se generan en una pendiente, poco a poco van discurriendo ladera abajo, generando lo que denominamos un río de rocas o un río de piedras, como aquel que podemos ver en esta zona de aquí, que lo que nos está mostrando es bloques que se han independizado debido a la actividad del hielo y que van rodando ladera abajo poco a poco. Su transporte ha debido de ser muy bajo. ¿Por qué? Porque lo que podemos observar es que existen dentro de todo este conjunto de bloques fragmentos muy angulosos, lo cual nos indica que estos cantos prácticamente no han viajado, es decir, están en la misma ladera donde se independizaron de los estratos principales. Si hubiesen viajado, lo que es de esperar es que estas rocas, estos fragmentos, estarían totalmente redondeados, muy parecidos a los que hemos visto en otras zonas, en esos depósitos rojos que explotaban los romanos, donde estos bloques de cuarcita están completamente redondeados debido al transporte que han sufrido por los agentes como el agua, en forma de bien a través de los ríos o de otras estructuras que se forman mediante abanicos aluviales, etc. Gracias a ese proceso erosivo, Ángel consiguió dar con uno de los mayores hallazgos hechos en la Sierra de la Cabrera. En un punto del monte se encuentra un paredón hoy vertical que en el pasado fue en realidad el fondo de un mar. Nos encontramos en la Sierra de la Cabrera. ¿Y qué nos ha traído hasta aquí? Bueno, pues hace unos años que pasaba yo por aquí de paseo, me he encontrado aquí con este muro. Y este muro nos está diciendo que es del Paleozoico, un suelo marino. Estamos viendo aquí mucha actividad de seres vivos, huellas de trilobite, crucianas. Estas son más pequeñas, pero arriba tenemos huellas bastante más gruesas. Aquí hay otra zona con bastantes cruces. Bueno, está toda la pared, que más o menos serán 18 metros cuadrados, está completamente
venía caminando por un cortafuegos que ya veía las huellas de las prusianas y digo, esto en algún sitio tiene que estar con más abundancia. Y claro, ya me venía fijando en sitios así como este. Encontraba alguno más, pero bueno, este es el más llamativo. Me llevé mucha alegría y bueno, es una cosa interesante y bueno, darlo a conocer un poco también. Este organismo probablemente estaba buscando comida y lo que hace es numerosas vueltas alrededor buscando ese alimento. Eran detritívoros, se alimentaban de los restos que quedaban en los sedimentos del fondo oceánico. Esto realmente no sucedió así, lo que estamos viendo es un contramolde y por tanto tenemos que pensar que el organismo iba por la otra parte que no vemos ahora mismo, pero que iría haciendo el mismo movimiento. Estamos viendo sucesivas huellas que se cortan unas a otras. El organismo pasó varias veces por ese sector, primero en una dirección y luego en otra. Yo lo pongo así para que se observe, pero realmente esto estaría en el otro lado, es decir, el bicho vendría al revés. El organismo vendría por el fondo oceánico, desplazándose, y entonces dejaría la huella. Esa huella posteriormente sería cubierta por arena, transportada por el propio oleaje, y después, durante los procesos de deformación que han sufrido estas rocas, pasaría de estar horizontal en el fondo marino a verticalizarse y adquirir la posición que estamos viendo ahora. Con lo cual, lo que estamos viendo es el contramolde de las trazas, de las trayectorias que seguían estos organismos. Nos está dando, en primer lugar, información paleoambiental. Estos organismos de aquí, los trilobites, vivían en los fondos marinos, en fondos marinos oxigenados. No podía haber mucho sedimento en suspensión, porque si no necesitan aguas claras y bien oxigenadas para vivir, con temperaturas moderadas. Después nos informa de las características, es decir, qué estaba haciendo el organismo, porque aquí podemos observar diferentes tipos, diferentes tamaños, podemos saber que había unos organismos más grandes que otros, podemos saber que unos estaban simplemente parados en el fondo oceánico, mientras que otros estaban circulando ya para alimentarse, buscando ese alimento. Además, nos está dando una información temporal. Hay unas que se produjeron antes y después volvieron a pasar por encima, produciéndose totalmente después. Una información útil para los paleontólogos, para poder reconstruir este ambiente sedimentario en el que nos ubicamos aquí, en este punto de la Sierra de la Cabrera, que es fundamentalmente un ambiente marino, poco profundo, cercano a la costa, donde los ríos traen sedimento arenoso que van depositando en forma de barras arenosas, un océano que estuvo lleno de vida durante el periodo ordovícico. Esto es Truchas, en concreto un paraje conocido como Las Pozas de Truchas, uno de los rincones más pintorescos de la provincia de Zamora, que es el producto de la capacidad erosiva del río Truchillas sobre una roca de origen volcánico. Nos encontramos en un afloramiento de rocas volcánicas. Llama la atención por la intensidad de los colores que presenta, amarillo, rojo, anaranjado, una tonalidad especial que hace único este espacio por la belleza que lo caracteriza. Es el río Truchillas, que procede de un valle glaciar donde todos los inviernos suele acumularse una gran cantidad de nieve, y después hay importantes eventos de crecida que pueden superar hasta los 5 metros de altura, cuando todas estas rocas volcánicas se cubren y los óxidos y sulfuros que contienen sacan a relucir esas tonalidades que ahora, más apagadas, podemos ver. Llevan a su vez asociadas mineralizaciones importantes de oro. De hecho, estas rocas sabemos que contienen pequeñas partículas de oro. Un fenómeno que podemos observar aquí es la presencia de grandes bloques arrastrados por la corriente en los periodos de crecida, que ahora podemos ver atrapados en pequeñas acanaladuras, pequeños pasadizos o incluso en marmitas que se han formado como efecto de la erosión que producen esos bloques al pulir la roca. El hecho de que esté tan encajonado el río favorece la... Mira cómo se nota un depósito de agua. Sí, sí. Y el dique este es perfecto. Fíjate aquí, justo la fractura, cómo lo desplaza. Este dique de cuarzo está afectado por la fracturación. Lo mueve directamente y esa fractura, además, está aquí
asociada a todos estos sulfuros que se están descomponiendo formando estos óxidos que vemos aquí ahora mismo. Se han desplazado hasta este. Yo creo que este debería de coincidir, porque acaba aquí, mira. Sí, sí, probablemente. Se ha desplazado todo el bloque. Eso, es un pequeño desgarre con movimiento lateral izquierdo. En la parte derecha desciende y la parte izquierda asciende. Cuando sube el nivel hasta esta altura aproximadamente, el agua arrastra cantos y bloques de diferente tamaño y angulosidad. Y fíjate, si este movimiento que estamos haciendo aquí lo hace de forma continuada, con mucha corriente, al final lo que estamos haciendo es pulir la roca. Está funcionando como si fuese una lavadora, centrifuga, y al chocar los cantos que arrastra la corriente sobre la roca, la va puliendo completamente. Ha salido un olor a azufre, azufrado, de todos estos sulfuros que tenemos aquí. Cuando lo chocas, fíjate cómo huele. Es el azufre de la roca que, efectivamente, de hecho es que las cerillas están fabricadas con azufre, que es lo que le proporciona ese olor fuerte a fósforo, por eso lo llamamos los fósforos, ¿no? Y este sería el proceso de formación de estas marmitas, siempre con agua. Necesitan agua para arrastrar estos cantos, con lo cual el nivel del agua ha tenido que subir por aquí para generar todas estas estructuras y estas acanaladuras de pulimento que estamos viendo. Hemos sido testigos de un paisaje dinámico, en continuo cambio. A lo largo del tiempo os hemos mostrado los cambios que han sufrido las rocas y las transformaciones de este paisaje asociado a ellas. Tenemos que pensar que todas estas rocas que hoy yacen en la provincia de León, en algún momento de la historia del planeta, no estuvieron situadas geográficamente en este punto, sino que han recorrido miles de kilómetros y se han formado en océanos profundos que en la actualidad forman parte del sustrato sobre el que se sitúa la provincia de León. Eran restos de sedimentos que se iban depositando en el fondo del océano, en algunos casos, como en las cuarcitas areniscas que traían los ríos y que iban depositando en la cuenca sedimentaria marina, que posteriormente, debido a una sucesiva gama de procesos tectónicos, emergieron de ese fondo y se transformaron en las rocas que hoy podemos observar y que constituyen gran parte de la geografía y de los sistemas montañosos de los Montes de León. Los continentes no están estáticos, se han ido moviendo a lo largo del tiempo hasta la situación actual que observamos. Estos cambios han producido movimientos tectónicos que han dado lugar a la transformación de estas rocas a través de la deformación que han sufrido, pero también a través de la presión y la temperatura que han ejercido sobre estas rocas cuando son enterradas, hasta que de nuevo las fuerzas tectónicas las elevan y las sitúan próximas a la superficie. El proceso continúa, la sismicidad se sigue produciendo en la provincia de León. El Bierzo es una zona que representa un sector de tectónica activa. Esto quiere decir que esos terremotos nos están indicando que las fuerzas tectónicas siguen todavía trabajando y que esta zona de León sigue afectada por esa deformación. Tenemos el concepto de que los procesos ocurren muy rápidamente. La vida del ser humano es efímera si la comparamos con el periodo de tiempo que requiere la formación, por ejemplo, de una cordillera. En este caso, estamos hablando de que la unidad principal en geología es el millón de años. La historia de nuestro planeta se cuenta en 4.600 millones de años. A lo largo de todo ese periodo han ocurrido procesos que han requerido de una gran cantidad de tiempo. Por ejemplo, la formación de montañas necesita de millones de años para completarse, mientras que otros procesos, como puede ser un terremoto, un deslizamiento o incluso una riada, procesos geológicos, pueden suceder en tan solo minutos o horas. Javier y Ángel quieren vincular aquella convulsa época que sucedió hace millones de años con otra era en la que el ser humano trató de aprovechar las rocas que aquí afloraron.
localizar los vestigios de una actividad humana que encontró en los paredones una materia prima que explotar. Lo que no me había fijado, que ya le hacían el agujero central aquí, en el sitio. No en todas. Ah, porque No en todas, sí. está bien hecho, porque si lo hacen aquí y se lo rompen ya lo dejan. Ahora, si se lo hacen abajo, ya trabajaron a lo tonto. Pues esto debió de estar en uso a partir del siglo XVIII-XIX, hasta que a mediados del siglo pasado metieron las francesas que traían granitos y dejaron de utilizarlo como piedra de moler. Y además tiene tan mala calidad en comparación con el granito, porque esto se deshace todo, que tampoco debía de interesar mucho. Es muy frágil. Entonces, es más, hay una gran cantidad de bloques por aquí caídos que... Nos encontramos en una antigua cantera para el aprovechamiento de roca volcánica en la zona de Cunas. Sabemos que en el siglo XVIII y principios del XIX esta roca se utilizó para la producción de ruedas de molino. La calidad de la roca es tan sumamente mala, porque es una roca blanda, que no sirve realmente con objeto de moler el grano. Por tanto, a mediados del siglo pasado empezaron a importar roca de Francia, fundamentalmente granito, para las ruedas de molino. Mira, se observan bien allí los círculos, ¿eh? Ah, sí, fíjate cómo se ven. Y aquella tiene todavía las marcas de Sí, de los picos. Oh, fíjate. Sí. Que tendrá 1,5 metros de diámetro, más o menos. Fíjate. Estas rocas constituyen el fiel reflejo de lo que fue un enorme cataclismo en esta zona de la Cabrera en tiempos del Ordovícico, hace 455 millones de años. Hoy en día suponen todo un recurso para una zona como es la Cabrera, o ha supuesto un recurso que se viene utilizando fundamentalmente para la producción de ruedas de molino. Pues mira, aquí está. Sí, se marcan los punteros. Se ve perfectamente estas marcas, todas estas, y que no está terminado. Y obviamente el problema que tiene esto es que la roca se deshace con facilidad, porque tiene minerales del grupo de las micas, así arcillosos, como la clorita, la sericita, las biotitas y las moscovitas, que se alteran muy rápidamente en contacto con los agentes atmosféricos, y entonces la roca se termina destruyendo poco a poco, se desarma. Pero de aquí prácticamente no sacaron nada porque se le rompió. Ya. Está toda la piedra. Se ve que es mala. También esta foliación que tiene, que se ve así como lajeado, es la que estropea un poco el corte. Claro. Porque dificulta la extracción del bloque completo. Está casi vertical, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso es lo que define estas rocas, que son, tienen cierto metamorfismo, que es lo que le hace que tengan también foliación, igual que tiene la pizarra, a lo largo de sus planos. Pero fíjate, igual hace 100 años que estuvieron aquí picando y está toda erosionada ya, o sea que... Sí, sí. No, es una roca de mala calidad. Pues yo creo que aquí 2 o 3 piezas por lo menos sí consiguieron sacarlas completas, porque se aprecian bien las estructuras y de hecho siguieron picando en la parte trasera, y hay por lo menos 6 o 7 piezas que sacaron de este hueco. Estos serían 2 o 3 molinos para moler para ganado, y bueno, aunque se escapase un poco de piedra, pues lo comían los animales también. Vamos a demostrar ahora que las características de esta piedra no la hacen adecuada para su trabajado manual con herramientas como el martillo y la punterola. Entonces dale por aquí para que veamos cómo es la rotura. Si os fijáis, tiene una foliación, y esa foliación de alguna manera marca las zonas de rotura.
Además que la roca, como estamos viendo, tiene un carácter así podrido, es decir, está muy alterada interiormente y esto hace que las características mineralógicas no la hagan adecuada para una rotura limpia, como podría ser, por ejemplo, a través de la foliación, la de la pizarra, ¿no? Bueno, el aprovechamiento de estas rocas está fundamentalmente en el interés que tienen desde el punto de vista geoturístico. Constituyen una parte de nuestro planeta que nos indica los fenómenos o los procesos que han tenido lugar durante un tiempo remoto en esta zona de la Cabrera. Por tanto, su aprovechamiento, más allá de que ya no pueden ser utilizadas como recursos para la fabricación de ruedas de molino, hoy en día constituyen un libro abierto para entender los procesos y los factores que de alguna manera han modificado el relieve que hoy podemos ver en la comarca de la Cabrera. Pueden constituir un buen elemento patrimonial con interés geológico sobre todo y por otro lado con interés cultural, porque de alguna manera están reflejando cómo el ser humano ha aprovechado los recursos que tiene a mano para poder avanzar y desarrollar todo el tipo de actividades que se vienen llevando a cabo civilización tras civilización, ¿no? Y sobre todo en esta zona. Pretendemos medir todo en base a nuestra propia escala temporal. El tiempo humano es insignificante si lo comparamos con el universal. Los procesos que han llevado a crear nuestros paisajes requirieron de decenas de miles de años, de millones de años. Y no solo eso, también las fuerzas que los originaron son de tal magnitud que no podemos ni imaginarlas. Ver la naturaleza con los ojos de Javier o de Ángel es entenderla en toda su grandiosidad. Comprender el paisaje y que no somos más que una pieza en él es el primer paso para valorar todo aquello que nos rodea.